Todos. ¿Quién llegó ahorita? Gabriela Cajo. No, ya llegó tarde, lamentablemente. Van a ser las 8:30. A ver, ¿qué sucede normalmente cuando tú realizas unas pruebas a una empresa o cuando realizas unas pruebas a un área hospitalaria, a tu personal? Tienes estas dos opciones, la PCR-RT, que es la reacción en cadena de polimerasa, y la prueba rápida. ¿Cuándo yo utilizo cada una de ellas? Si yo voy a hacer un retorno progresivo, que es lo que estoy realizando en este momento con el colegio, ¿sí? Con la parte administrativa, financiera y toda esa parte, voy a hacer un tamizaje, voy a hacer un screening, ¿sí? ¿A qué me refiero con tamizaje? ¿Alguien sabe, Manuel? ¿Tienes idea de qué es tamizaje? No, doctor. ¿Has escuchado el tamizaje neonatal? El que le hacen el piecito al bebé, le pinchan a partir del cuarto día. No, No, doctor. no, ni idea. A ver, lo que estoy realizando en este momento es la realización de pruebas de test rápido, ¿sí? Al personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos son asintomáticos aparentemente negativos a COVID-19, ¿sí? Como todos son aparentemente negativos porque no tienen ningún síntoma, lo que estoy haciendo es un tamizaje, es un screening, es poder observar si dentro de la población a la cual yo estoy realizando la prueba existe algún paciente asintomático positivo, ¿sí? ¿Qué me sucedió en esta población que yo realicé la prueba? Se presentaron 59 personas, conmigo 59 por si acaso, ¿sí? De estas 59 personas se les realizó esta prueba rápida, ¿ok? Dentro de esta prueba rápida tienes cuatro opciones de resultados, que son los que están acá, ¿sí? Si tengo el IgM y el IgG negativo, miren mi prueba, si ven el IgG y el IgM negativo, van a encontrar una persona obviamente con dos posibles variaciones, ¿sí? Una persona que no tuvo síntomas y una persona que tiene síntomas en ese momento, ¿no? Entonces, si yo tengo una persona que tiene síntomas en ese momento, tengo que aislarlo, ¿sí? Y tengo que realizar una prueba nuevamente. ¿Qué prueba debo realizar nuevamente? ¿Sí? Si es un paciente, eh, déjame ver, listo, si es un paciente que no presenta síntomas después de 14 días o que llegase a presentar síntomas, el objetivo es poder realizar un hisopado, ¿sí? Si yo ya realicé un negativo y tiene síntomas, tengo la posibilidad de, primero, que acá no lo dice, eh, realizar una prueba rápida nuevamente o asegurarme ya con un hisopado, ¿sí? Que es la reacción en cadena de polimerasa. Cualquiera de las dos yo podría realizar con este paciente con síntomas, ¿sí? Bueno, pues si es un paciente sin síntomas, puede realizar su trabajo normal, tengo que repetir la prueba después de 14 días, recordemos de que todo el mundo pasó confinado y volver al trabajo o volver a alguna actividad podría generar alta exposición, no solamente en el trabajo, sino al momento de trasladarse, ¿no? Bus, metrovía, expresos, taxis, gasolineras, toda esa situación que podría generar como tal algún problemita de exposición y genere alguna infección, ¿no? O exposición. ¿Qué sucede acá? Y es con la prueba que yo les acabo de enseñar, ¿sí? El IgG positivo y el IgM positivo, que es lo que salió conmigo. Cuando yo hablo del IgG, ¿sí? El IgG es la marca o la huella que dejó el virus dentro de mi organismo y fueron las inmunoglobulinas las cuales ya generaron inmunidad, ¿sí? La IgG es lo que ya pasó y la IgM es lo que está pasando en este momento, ¿sí? Entonces, mi prueba, hablando de mi prueba, me salió el IgG positivo, ¿sí? De que ya estuve yo expuesto al virus, y es verdad, yo estuve finales de marzo enfermo, estuve 4 días con fiebre, estuve con
una muy pequeña leve dificultad respiratoria, pero tosía mucho, 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 mucho. Pero el IgM después de marzo, abril, mayo, finales de mayo, ¿qué serán? 2 meses que me sale nuevamente positivo, ¿sí? Da a entender de que todavía soy portador del virus y que puedo contagiar, ¿ok? Eso es lo que me salió y es lo que les ha estado saliendo a la mayoría de personas que hemos realizado la prueba. Como les comunicaba, yo realicé la prueba a 59 personas. De estas 59 personas, este IgG e IgM positivo salieron alrededor de 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% de la población que yo realicé la prueba me salió con IgG e IgM positivo. Me salieron, aparte de 6, me salieron 9, ¿sí? 9 me salieron con este test, con el IgM negativo y con el IgG positivo, ¿sí? Estas personas que tuvieron el IgM positivo, perdón, el IgG positivo y el IgM positivo, negativo, son las personas que tranquilamente pueden ir a trabajar porque ya pasaron la infección y están en este momento con una inmunidad, ¿ok? El otro resultado es el IgM positivo y el IgG negativo. ¿A qué me refiero con esto? De que esta persona está con la inmunoglobulina M alta porque está la presencia del virus, pero como el IgG está negativo, quiere decir que no ha generado todavía inmunidad, ¿sí? No sé si esté claro este gráfico, porque sí necesito que lo tengan muy en cuenta, no solo para mi materia, sino para la vida de ustedes, ¿no? ¿Sí quedó claro, Doménica? Sí, doctor. Sí, segura. Sí. Listo, entonces, ¿yo qué tengo que hacer en 15 días? ¿O qué hago? Volver a realizarse la prueba. ¿Qué prueba me podría realizar? Soy asintomático en este momento. Puede realizarse la prueba rápida y si le sigue saliendo positivo, tiene que realizarse un hisopado, porque esa es la alternativa. No, mira, en este momento yo ya sé que tengo el IgG positivo, ¿sí? Que ya tengo anticuerpos en mi organismo. Lo que tengo que hacer en este momento es en 15 días, realizarme un hisopado para saber si es que el virus todavía se mantiene en mi organismo en proceso como portador para poder contagiar, pues no. Entonces lo ideal es que en 15 días yo me tenga que realizar un hisopado, que por cierto cuesta $120. Esa prueba de hisopado, como te los mencioné, pues es una prueba que ve la genética ARN del virus y si es que está o no está. Hay libros o hay estudios bueno, no estudios, sino textos que dicen que sí, que ya estás en este momento en convalescencia del virus, perdón, de la enfermedad, y que el virus ya está súper atenuado, pero está presente. Hay restos de ARN viral dentro de otro organismo y esto por lo cual genera ese positivismo ralito. No sé si vieron, está muy ralito el color dentro de la prueba. Entonces la idea es verificar si en realidad existe o no como tal esta virulencia dentro de mi organismo, ¿sí? Entonces, obviamente me tienen acá aislado en mi casa, ¿no? Y lamentablemente yo siendo el médico en la institución no puedo retornar al trabajo hasta qué salados, no. El médico se les enferma. Entonces no pueden retornar hasta que yo esté al 100%, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las pruebas de PCR-RT, eso en cuanto a las pruebas rápidas. Hay personas que están en otros países que necesitan realizarse estas pruebas. La prueba de PCR-RT es la prueba que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Esto quiere decir que es una prueba que podría yo asegurarme. ¿Por qué? Porque la prueba rápida, por cómo se la realiza, puede generar falsos positivos o falsos negativos, ¿sí? Eso es lo malo de las pruebas rápidas. Tiene el 80% de sensibilidad, pero genera un 20% de que posiblemente alguien me salga con un falso negativo o un falso positivo, ¿no? ¿Y esto cómo lo verifico? Pues con la prueba de hisopado, ¿no? Y es lo que mencionaba ya, ¿no? En otros países, y es lo ideal, hacer PCR y prueba rápida, pero son altos los costos aquí en Ecuador. Una prueba rápida te cuesta $35 y un hisopado te cuesta $160. Entonces vas a gastar cerca de $200 solamente en una prueba. Y si sales negativo, chéverísimo, pero si sales positivo, ya te tendrás que quedar en casa, ¿no? Entonces, eso es
lamentablemente los altos costos que existen aquí en Ecuador, en otros lados, eh, y van a ver en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en todos lados que te promocionan las pruebas rápidas, pero no sabes tú si estas pruebas tienen certificación ARSA, FDA, y si las tienen, te haces tú las pruebas en casa, ¿cómo notificas tú al INSPI? ¿Cómo notificas tú al Hospital de Infectología de que sí, soy un portador, tengo estas pruebas? ¿Qué haces tú con estas pruebas? ¿Cómo las desechas? ¿Cómo manejas el desecho de estas pruebas? Porque es un tema así que tú sales negativo, no la vas a botar en el cesto de basura del baño o de la cocina, porque no es una prueba de embarazo. Y esto es lo que no han visto los que venden, porque simplemente lo venden, nada más. Y casi cae, pues obviamente donde estoy yo, casi cae la administradora en el pecado de querer comprar esto. Y yo le dije, no, porque nosotros manejamos Gadere y si Gadere se entera de que tenemos pruebas contaminadas aquí, pues nos denuncia, nos demanda y nos vamos al carajo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las pruebas rápidas, ¿sí? Listo. Entonces, yo les envié la semana pasada a investigar algunas cosas, ¿sí? Incluyendo los artículos. Vamos a ver si estudiaron. Vamos con Telmo. Listo, Telmo, cuéntame, ¿qué estudiaste o qué leíste sobre el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué encontraste? Sí, sí, cuéntame. No, no carga la página. Miligramos. Ya. Listo, ¿qué pasa? Gracias, Telmo. ¿Qué pasa si el líquido se me tiñe de color blanco, de color amarillo, de color rojo? ¿Qué sucede? Sí, claro, sí, sí, en el caso te he estado tomando. Recién es la introducción que me has dado tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo tiño de color blanquecino? ¿Qué sucede? ¿Qué significa? No. ¿Qué sucede si yo encuentro la tonalidad blanquecina, amarillenta dentro del líquido cefalorraquídeo por la presencia de la Neisseria meningitidis dentro del cerebro, que esto genera como tal, pues, esta coloración? Analíticamente, por prueba de laboratorio, ¿cómo yo podría identificar que está elevado? ¿Qué podría identificar que está elevado dentro de una analítica de laboratorio, Telmo? Te lo voy a poner fácil. Imagínate que es la sangre, que normalmente se ve elevado. En una analítica de laboratorio, sí, vamos a realizar la analítica de laboratorio. En el momento de yo extraer, sí, en una punción lumbar el líquido cefalorraquídeo, genero como tal una muestra. Esta muestra la envío al laboratorio, la paso por analítica hematológica, perdón, por analítica y me genera como tal alteraciones.
que normalmente se va a ver evidenciado, alterado, aumentado en la presencia de algún patógeno bacteriano. ¿Cuál? ¿Qué pasa? ¿Cuál? No, dale, otra pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo el líquido cefalorraquídeo teñido de rojo rutilante? Rutilante con R, R-U-T, así lo pones, rutilante. Rojo rutilante. ¿Qué sucede? Que si yo encuentro al momento de realizar una punción lumbar, extraigo líquido cefalorraquídeo y sale rojo rutilante? ¿Cuál sería la causa? Elevado los eritrocitos, perfecto, sí, pero ¿por qué se debe o a qué se debe la elevación de los eritrocitos? Trauma, listo, perfecto. ¿Cómo así? ¿Por qué se debe ese trauma? ¿Y a dónde podrían localizarse los traumas o el trauma? ¿Solamente a nivel medular? ¿Podría ser a nivel cerebral? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo encuentro líquido cefalorraquídeo achocolatado? Sí. ¿Entró popó? No. Muchas acetones. Listo, gracias Telmo. A ver, normalmente el líquido cefalorraquídeo, si lo encuentras blanquecino o amarillento, es porque está aumentado como tal. Eh, lo más probable es que no solamente hay aumento de proteínas, sino también hay aumento de glóbulos blancos, como lo mencionaste, Telmo, más o menos lo mencionaste, porque normalmente se ven elevados los leucocitos ante presencia de algún patógeno bacteriano. En este caso, el ejemplo que te di fue la Neisseria meningitidis, ¿no? Eh, Obviamente esta atraviesa la barrera hematoencefálica y genera como tal esta infección. Segundo, cuando te mencionaba sobre el tema de los glóbulos, perdón, de el líquido cefalorraquídeo rojo rutilante es que es súper rojo, me refiero a un trauma agudo, un trauma que se generó como tal en las primeras horas, ¿sí? Y obviamente vamos a obtener este resultado al momento de la punción lumbar. Tercero, el tema del rojo, del color achocolatado, es que fue o se generó algún trauma ya con días anteriores y se va a observar como tal esta coloración por el tema de la coagulabilidad. ¿Sí? Listo, gracias Telmo. Vamos con Susan Cali. Cierto. Susan Cali, cuéntame, ¿recuerdas el tema de los pares craneales? Habíamos mandado a investigar el tema de los pares craneales. Cuéntame cuántos hay. Hay 12. Vienen de A3, de A2, de A4. 12, estos se describen en números romanos y se encuentran principalmente en el tronco encefálico, o sea, su Ok, origen no aparente. Origen aparente o real. El real, perdón, el real, porque el aparente real. es, creo. Dale, sí. Cuéntame, ¿qué más me puedes contar de eso? Hay 12 pares, los nombro. ¿Cómo Primero, puede ser? el olfatorio. Segundo, el óptico, que van a inervar a sus respectivos, olfatorio y óptico. El tercero va a ser el oculomotor, que va a inervar los músculos externos del ojo.
Ajá, ya de ahí va a seguir el piramidal o el troquear que va a inervar el músculo oblicuo superior. De ahí va a seguir, a ver, perdón, no, hay cuatro. Ah, ya, el trigémino. El trigémino va a El inervar, trigémino es el 4. no, perdón, es que estaba contando. El 4 es el piramidal o troquear que yo no mencioné. De ahí sigue el trigémino, que va a tener las ramas sensitivas y motores. Las sensitivas van a inervar la cara, dientes y también los senos frontales, maxilar, femoral, ya. Y la parte motora va a inervar a los músculos de la masticación, principalmente. De ahí viene el abducens, que va a inervar al músculo recto lateral. Oye, una pregunta, Susan. Vamos con la pregunta. ¿Qué sucede o quién inerva el tema de la respiración? Exactamente el músculo frénico, casi digo. Ya me equivoqué. Es el O tema sea, del... cardiovascular, corazón, va a tener inervación del nervio vago. No, a nivel del centro respiratorio. ¿El nervio frénico a qué músculo Al inerva? diafragma. Ok, sí, era al revés la pregunta, pero bueno. ¿Algún otro nervio o par craneal que esté dentro del tema de la respiración? Va a ser el nervio frénico, que principalmente va a inervar al diafragma. También, bueno, podría decirse que todo lo que es cardiovascular también tendría relación en esto, por lo de que de las válvulas, o sea, transportan el oxígeno hacia los pulmones, entonces también sería el nervio vago. Ujú. Del nervio vago, ok. Listo. Estabas hablando también del tema de la masticación. Hace un rato te escuché el tema de la masticación. Me mencionabas que era qué nervio. El trigémino en su parte El motora. trigémino, exacto, en su parte motora, exactamente, sí. La parte motora es el tema en cuanto al nervio frénico. Otra pregunta, Susan, ya para dejarte tranquila. Y en cuanto al tema de la tosis palpebral, ¿a qué se debe? Ah, ya, tosis palpebral. Es digamos que una enfermedad que se da mayormente por el cansancio o por también problemas oculares, y es que el párpado superior va a disminuir, o sea, va a irse para abajo. Y hay bastantes tipos, que va a ser unilateral, bilateral, neurogénica, Neurogénica. ajá. Incluso yo le tenía una pregunta respecto a eso, porque hay una tosis que es neurogénica y miogénica, que o sea, yo asumo que tienen relación, porque la neurogénica es que no le llega mucho, no le llega la suficiente inervación al músculo, por eso es que el párpado desciende. Ya. Y la miogénica es que tiene problemas con el músculo, entonces asumo que es por el problema, porque no le llegan suficientes receptores del neurotransmisor por parte de la fisiología Hay una neuromuscular. atonía, ajá, hay una atonía muscular en esa parte del párpado, sí. Listo. Listo. Gracias, Susan. Vamos con Eunice. Doctor. Vamos, Eunice. A ver, cuéntame sobre la escala de Glasgow. Ah, ya, la escala de Glasgow. Sí, se Esa divide, es no se divide, hasta qué número cuento yo. sí, esa es una escala del 1 al 5. Del 1 Se al 5, ok. Repito, del 1 al 5, Eunice, ¿no? no, o sea, se veía que evaluaba las funciones motoras, sensitivas y oculares, en ese caso. Y se veía que si, por ejemplo, o sea, todos tenían diferentes. Vamos de nuevo, Eunice, vamos de nuevo. Escala de Glasgow. Sí, no te pongas nervioso. Escala de Glasgow. ¿De qué número a qué número y cómo se dividía? A ver, funciones motoras, evalúa las funciones motoras, oculares y sensitivas. Es que sí lo leí, pero lo leí ayer dormida, sinceramente. Pero sí, más o menos sé de qué se trata.
¿Cómo sé yo que existe un paciente que necesita ser intubado? ¿Desde qué número a qué número? Si es el más alto, porque si es cero, no es de verdad. 0. O sea, ¿puedo calificar escala de Glasgow 0? No, es que ¿A partir de qué número escala de Glasgow puedo yo calificar a un paciente? Tengo un paciente neurológico que acude a tu emergencia. ¿Cómo yo califico? ¿Desde qué número a qué número califico yo a un paciente que realizo la escala de Glasgow? ¿Desde el 0? No. no, ¿Desde qué número califico? desde el 1. No. Vamos con otra pregunta, Eunice. Va de nuevo. ¿Cómo divido o cómo clasifico para valorar a un paciente con la escala de Glasgow? Si no responde, en ese caso le están haciendo un examen de ojo y no responde, o sea, correctamente al examinar, o sea, no le siguen los movimientos oculares, entonces significa que, o sea, tiene Eunice, alguna deficiencia. Eunice, ¿desde qué número a qué número yo califico la escala de Glasgow? ¿Desde qué número, qué número? Sí, ¿hasta qué número califico? Me decías Del, del 1 o del no, 0. ya, creo que era el 3. Del Puede 3. ser más bajo y hasta ¿Por qué? llegar al 16. 16. Porque, sí, porque es que no me acuerdo bien, porque decían varios números, decía uno de 1 al 5 y abajo leí 3 al 6, estaba dormida, la Oye, verdad. te voy a hacer otra pregunta, No me pregunto, porque eso, para no ponerte 0. En cuanto al tema de los tipos de catéter, ya. ¿cuántos tipos de Doctor, catéter hay? me acuerdo, ¿Es espérate, por espérate. abecedario? ¿Es por número? ¿Por calibre? ¿Por Una pregunta, colores? antes de responder una pregunta. Eso de los catéter tiene, está relacionado a ese señor que se llama Werner, que, o sea, que prácticamente creo que descubrió un premio Nobel, me parece, No tengo idea. por descubrir ese tema del cateterismo. No tengo idea. Necesitaba saber el tema del catéter de vía central o vía parenteral. O sea, los catéteres que son utilizados prácticamente para cirugías tienen, o sea, Eunice, necesitas tú ponerle a tu mamá un suero y tienes que comprar un catéter. ¿Qué catéter le comprarías a tu mamá y qué calibre sería y qué color sería? le pondría un catéter intravenoso. Intravenoso, perfecto, sí, ¿qué calibre? Eh, Calibre. Eso depende de la piel, es el Tu tipo de piel, mamá. ¿verdad? A tu mamá le vas a poner, no tienes idea qué calibre. ¿Cuál es el rango de edad? ¿Qué fue lo que les mandé a investigar? El rango de edad. No, nada. No. Listo, gracias, Eunice. Vamos con Joana. Sí, dígame, doctor. Joana, al momento de que yo le pregunté a tu compañera, escala de Glasgow la dividía en 3 componentes básicos. ¿Cuáles son Ujú. esos 3 componentes básicos que yo dividía la escala de Glasgow? Ocular, motor ¿Pero ocular y qué? verbal. De los ojos. ¿Qué pasa con los ojos? O sea, hay una escala del 1 al 4, en la parte verbal había del 1 al 6, y en ¿Pero la qué parte, observo? Ya, listo, Johanna, pero ¿qué observo en los ojos? o sea, si es en el 1, como que no hay respuesta. Y si es en nivel 5, es como lo máximo, es como, el doctor no te pide que abres los ojos, sino que tú inmediatamente los abres. O sea, la apertura ocular es lo que me estás tratando de decir, es valorado de qué número a qué número. Del 1 al 4. Del 1 al 4, listo. La respuesta motora. También la primera, o sea, esta tiene 5 parámetros. Ya. La primera es que no hay La respuesta, respuesta verbal, son 6 parámetros. 6 parámetros. ¿Y eso cuánto da en total?
6 y 4, 10 y 5, 15. Ok, 15. Yo tengo un paciente que necesita ser intubado, que su nivel de conciencia está muy deprimido. ¿A partir de qué número puedo indicar yo que paciente necesita intubación? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, cuando está en 3. ¿Cuál es el rango? No, ni idea. Puede ser un 5 por ahí. 5 puede ser. Y en rangos, si hablo de rangos, entre 3 y 5, 5 y 7, 5 y 9. No, ni idea. 5 y 7. No. Vamos la última para no ponerte mala nota. Al momento de hablar de la apertura ocular, listo, me estabas mencionando de que yo lo valoraba al paciente del 1 al 4. ¿Me puedes decir cuál es el 1, 2, 3, 4? ¿Cómo yo valoro en respuesta ocular? Ya, el 1 no hay respuesta, en el 2, dolor, y que esto es cuando te ¿Cómo pinchan, dolor? o sea, Tú eres la doctora. Tú eres o sea, la cuando doctora. le hacen algún Y estímulo, lo tienes al paciente ahí acostado. Necesitas valorar la respuesta ocular. ¿Cómo normalmente realizarías esa evaluación? Del 1 al 4 me dijiste, ¿verdad? ¿O del 1 al 5? al 4, Del 1 al 4, listo. El número máximo es 4. Cuando es 4, ¿qué significa? que se lo realiza de manera espontánea, o sea, al ¿Qué abrir. cosa se realiza? Ah, ya, a la O sea, la apertura de persona ojos. que solamente le preguntas que los abra, sino que ya... Sí. De manera espontánea, ok. Cuando es 3, Cuando es 3, puede ser el hablar, o sea, que el tú le paciente habla. preguntas, tú le preguntas como que abra los ojos y las... Y sí, más o menos. El 2. Es el de dolor, pero según leí que era como que le pellizcabas, pero la parte del trapecio o la parte supraorbital. Ok. Sí, normalmente tienes que generar algún estímulo acá, a nivel de la frente, ¿sí? Sí, exactamente, del 1 al 5, del 1 al 4. Normalmente la escala de Glasgow, gracias Johanna, normalmente la escala de Glasgow se califica desde el 3 hasta el 15, ¿sí? ¿Por qué desde el 3 hasta el 15? Porque si no tiene ninguna respuesta, ni motora, ni verbal, ni apertura de ojos, 1, 1, 1. Eso quiere decir que 1 más 1 más 1 es 3. Entonces, desde 3 hasta 15, yo valoro la escala de Glasgow. ¿Cuál es el rango de pacientes que necesitan como tal intubación o que su nivel de conciencia está muy deprimido y necesito generar intubación? Ha habido mucha discusión sobre este tema, pero se quedó y se acordó que entre 3 y 8 yo debería generar a un paciente que está con mal pronóstico y necesita ser intubado, de 3 a 8. ¿Sí? Hay otros indicadores que dicen que menor a 9, hay otros que dicen 8, pero es cuestión de observar al paciente, ¿no? Listo, eso en cuanto al tema. Vamos con Ronaldo. Ronaldo, ¿qué quieres hablar? Sí, doctor. ¿Mande? Vamos con el signo de Babinski, Ronaldo. Bueno, el signo de Babinski es un signo en el cual, el doctor le hace al paciente A ver, el signo de Babinski, ¿qué es? O sea, es un reflejo ya, es un reflejo que el paciente va a tener. Eso se usa lo que es como un martillito en la cual se ubica al paciente o sea, en una silla, por así decirlo,
y que los pies estén como un poco, o sea, un poco holgados, por así decirlo, en la cual, o sea, el doctor viene y o sea, con un instrumento que es como es un martillito que puede ser de goma o hay diferentes tipos, o sea, hace un pequeño golpe y obviamente va a ver si tiene algún tipo de reflejo. ¿Y eso dónde lo hago? ¿En la rodilla? Ajá. No. Otra pregunta, Ronaldo. Yo tengo un paciente, con lo que mencionamos la clase pasada, yo tengo un paciente descerebrado, no, perdón, desmedulado. Vamos con un paciente más fácil, un paciente desmedulado. Sí, tengo un paciente desmedulado, un reactivo biológico desmedulado. Sí, a este paciente yo necesito observar la respuesta del estímulo mecánico. ¿Cómo valoro yo ese estímulo mecánico? El estímulo mecánico, vamos a ver lo que es, eh, se me olvidó. Oye, lo hablamos la semana pasada, ni siquiera te estoy pidiendo algo inventado de mí. Eso lo hablamos la semana pasada, incluso está dentro de los objetivos. El estímulo mecánico, no. Aló, Listo, hasta que regrese Ronaldo. Vamos con Nasput. Nasput, la misma pregunta. aló, Cuéntame, Ronaldo. aló. Sí, dale, Ronaldo, dale. A ver, no es que no escuché que me preguntó al final. La misma pregunta, no te pregunté otra cosa. O sea, me preguntó algo de un estímulo. El estímulo mecánico. O sea, sé que habían tres estímulos. Usted dijo que era o sea, uno era mecánico, otro era, uno que era químico y otro que era eléctrico, si Sí, mal en no este recuerdo. momento no me interesa ni el químico ni el eléctrico, me interesa el mecánico. ¿Cómo yo valoro a un paciente del estímulo mecánico? O sea, que tengo que decir, o sea, ¿qué presenta el paciente desmedulado? ¿Cómo valoro el estímulo mecánico? O sea, sería ausente, no tendría. ¿Cómo lo valoro? ¿Cómo lo valoro? O sea, en ese caso sería que el paciente, o sea, o sea, no tiene, por así decirlo, o sea, no sentiría, por así decirlo, o sea, no siente, por lo ¿Qué tanto, o sea, respuesta se ve? no habría, por así decirlo, o sea, no Vamos con tendría otra en su pregunta, lado. Ronaldo. Vamos con otra pregunta. Y al momento de que tú dices que no siente el estímulo que le estoy generando, ¿qué se ve? ¿Qué yo evidencio? Ah, ya, ¿Qué, lo que qué área, evidenciaría, qué área evidenciaría? ¿Qué área evidenciaría? Yo sé que lo voy a hacer en el miembro inferior. ¿Qué área evidencio al momento de realizar el estímulo mecánico? Lo habíamos mencionado en clase también. ¿qué área? Ujú. O sea, los pies. Te dije que eran miembros inferiores, exacto, sí, pero ¿qué área neurológica voy a observar? ¿Qué área neurológica? O sea, No, la Ronaldo, persona no nada. tuviera razón, no tuviera- Listo, gracias, Ronaldo. Vamos a Sput. La misma situación, ¿cómo yo valoraba al paciente? La misma pregunta, ¿verdad?
Sí, la misma pregunta. ¿Cómo yo valoraba al paciente? Un paciente desmedulado, ¿cómo yo lo valoraba para generar el estímulo mecánico? ¿Y cuál sería su respuesta o qué se vería afectado? Eso lo hablamos en la clase pasada, por si acaso. Ah, ya, o sea, lo valorábamos aparte del, ¿cómo es? O sea, de que no iba a responder a los... Nada, tercera pregunta, ¿cómo yo valoraría al mismo paciente desmedulado? ¿Cómo se llama? El estímulo eléctrico. ¿Cómo valoraría el estímulo eléctrico? Listo, Nahud, gracias. Vamos con María José Porras. María José, ¿cuál era el objetivo de la práctica de la semana pasada? El objetivo de la práctica de la semana pasada era poder establecer y diferenciar las diferentes respuestas, perdón, los diferentes estímulos y obviamente sus respuestas en los diferentes reactivos biológicos, ¿no? Pero, ¿qué valoraba yo en los estímulos en general? ¿Qué áreas valoraba yo en los estímulos? El área sensitiva, que en este caso puede ser el área 3, 1 y 2 de Brockman, y el área Ok. motora, el área 4, como Ok, tal. perfecto. Listo. El área sensitiva y el área motora. Gracias. Segunda pregunta. En cuanto al paciente desmedulado y descerebrado, ¿yo cómo valoraba el estímulo mecánico? ¿Cómo valoraba yo un estímulo mecánico? A ver, el estímulo mecánico. Sí, tengo ahí mi paciente, ¿qué haría yo? La misma pregunta que le he hecho a los dos. A ver, Bueno, contigo tres. en el caso de que sea un paciente, le aplicaría el signo de Babinski para ver si tiene ¿Cómo yo valoré la semana pasada el estímulo mecánico? ¿Cómo lo ausente. expliqué? Pero, Ausente. ¿cómo? No quiero saber el resultado. Para yo saber el resultado tengo que realizar la prueba. ¿Qué prueba realizo? ¿Cómo la hago? A ver, si era mecánico, me dijo, ¿verdad? Sí. Si era mecánico, pues yo le digo al paciente si puede hacer algún movimiento. Y si ese paciente como que se tambalea, no. No. Listo, gracias María José. Vamos con Janus. A ver, los que les estaba preguntando, sí, justamente lo que mencionó María José Porras, el tema de que sí, tenía que ver la parte sensitiva y parte motora. Y también mencionó ella del tema de cómo es de las áreas de Brodmann, que conmigo no lo hemos hablado, pero me pareció fenomenal que lo haya mencionado ella, ¿no? Cuando yo hablaba del tema, Ronaldo, págame tu audio, por favor. Cuando yo hablaba del tema, Janus, como cuando yo hablaba del tema del estímulo mecánico, ¿sí? ¿Cómo yo lo valoraba para observar el área motora? Era de la rana, era con una de las partes del martillo que tenía como la aguja. La aguja, perfecto, la aguja, exactamente. Y si quería yo valorar el área sensitiva, Hostia, no era, con ácido. ¿con qué? Estoy en el estímulo mecánico, Janus. La escobilla. Listo, vamos con otra pregunta, Janus. Y al momento de poder evaluar el reflejo córneo-conjuntival, ¿cómo lo evaluaba? ¿Cuáles eran los parámetros para yo poder evaluar un reflejo córneo-conjuntival en reactivo biológico de la semana pasada? ¿De reflejo? Córneo-conjuntival. Ya, se evaluaba la capacidad del oculomotor, creo, ¿no? ¿Cómo? O estamos ¿Qué hablando hago? de, ya, cuando Pongo ácido, ¿qué le pongo en el ojo? ¿Qué hago con el ojo? revisas la dilatación de la pupila. Ok, perfecto, ¿qué más?
también el reflejo palpebral. Ok, perfecto. La apertura de los ojos Tocas el también, ojo y esperas parte el del tema movimiento. de la escala de Glasgow. Ok, listo, Janus, gracias. Vamos con Fiorella Valareso. Ya, pues. Fiorella, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, más o menos. Listo. Y en caso de que yo tenga un paciente, un paciente espinal. Cuando me refería a un paciente espinal era que el cerebro con la médula se desconectaba, se cortaba, nada más. ¿Cómo iban a hacer el reflejo? Perdón, íbamos a encontrar los estímulos químicos, mecánicos y eléctricos? Vamos con el eléctrico. ¿Cómo yo observaría un estímulo eléctrico en un paciente espinal? Mm, Se ven alterados, obviamente, pero ¿cómo se ven? Va a estar el estímulo primero aumentado ¿El estímulo y cuál? el eléctrico El eléctrico. ¿El mecánico? disminuido. No. ¿Y el químico? Mm, aumentado también. Aumentado, sí, exacto. Sí, mencionamos, listo, gracias Fiorella. Vamos con una última pregunta, Fiorella. ¿Qué te puedo preguntar? Ya. Recordemos el tema del laboratorio bioterio, donde los elementos que habíamos mencionado en las primeras clases, creo que fue la segunda clase o la primera clase, no me acuerdo, sobre el tema de los elementos que nosotros utilizamos ya como parte de la práctica y como médicos, estaba el tema del pulsioxímetro. ¿Qué parámetros identifico yo con el pulsioxímetro? La saturación del oxígeno, Ok, ¿qué lo más? que es el pulso. Ok, ¿qué más? Nada más. Mm, Eh, ¿Cuál es la unidad que utilizo yo para el tema de la saturación de oxígeno? ¿La qué? La unidad. Miligramos, kilogramos, libras. ¿Cuál es la unidad para la saturación de oxígeno? Metros, metros cuadrados, milímetros de mercurio. ¿Cuál es la Miligramos. unidad? No. Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿cuál es la unidad? No, tampoco. La última, para no ponerte mala nota, la última. En cuanto al tema del pulsioxímetro, que lo hablamos en las clases pasadas, ¿cuál es el rango que tengo que tener en cuenta, perdón, en la frecuencia cardíaca? ¿Cuál es el rango normal? Y hablando de rango es de mínimo a lo máximo normal, pues no. Entre entre 60 y 100. Ok, y en cuanto a la saturación de oxígeno, Entre un 95 y un 100%. ok, listo, gracias. Terminamos con Analí Moreno. Sí está, creo, ¿verdad? Sí, Analí Moreno. Analí, cuéntame, ¿cuál era la unidad para la frecuencia cardíaca? Yo decía que era entre 60 y 100, ¿qué? Latidos por minutos. Latidos por minuto, perfecto. Y cuando mencionaba de saturación de oxígeno, entre 95 y 100, ¿qué? Mm,
Por ciento. Es porcentaje, ok. Porcentaje. Sí, la última pregunta, Analia, para dejarte libre. Está el tema de... ¿Dónde estás? El signo de Babinski, que no lo había mencionado Ronald Banchón, ¿te acuerdas? ¿Cómo evaluamos el signo de Babinski? ¿Qué es el signo de Babinski? O sea, es una técnica de reflejo que el Una técnica de paciente, reflejo. o sea, es para medir el reflejo. Ya, Ok. o sea, toman el pie del paciente y le van a hacer como con algo como puntiagudo, de Ok. abajo hacia arriba, y ¿A va a hacer dónde? que ¿En los en el dedos? pie. No, desde el talón hacia arriba, de abajo hacia arriba del pie, ¿En qué parte del pie? en la parte, o sea, de la planta. Plantar, ok. Sí, ya, van a hacer como con una especie de un instrumento puntiagudo y va a hacer que los músculos de los dedos del pie se extiendan, desde el ¿Y esto a pulgar qué se debe? hasta el dedo meñique en forma de abanico. Si sale positivo, ¿a qué se debe? O sea, si es que no llegara a funcionar ese reflejo es porque va a haber Analí, algún problema. o sea, ¿es normal que se me abren los dedos del No, pie? Cuéntame, Analí. Tienes libertad de explicar. o sea, una vez que se hace la técnica, por resultado va a hacerse que se abran los pies los dedos, perdón, en forma de abanico. ¿Eso es positivo o negativo? Eso es positivo. Ok. Ya. ¿Y esto qué me menciona? ¿Cuál sería una probable lesión o qué se vería afectado? Se vería afectado el área sensitiva de las partes inferiores Ok. del pie. Más o menos. Listo. Gracias, Analí. Faltamos 5 personas más todavía por calificar. El próximo miércoles, estamos lunes, ¿no? Sí, hoy solamente les voy a tomar lección oral. El próximo miércoles vienen leyendo los artículos que les envié la semana pasada, que fue esclerosis múltiple. Necesito que los repisen, por favor los estudien. Esclerosis múltiple, por si acaso, para los que no les tomé el día de hoy lección oral, salvo los que llegaron tarde, que lamentablemente no van a tener el día de hoy nota, que es Cajo, Calderón y Fajardo. Ellos no tienen nota el día de hoy, ¿sí? Cajo, Calderón y Fajardo son las 3 personas que no van a tener nota el día de hoy. Disculpe, doctor. Cuéntame. Ahorita mencionó que mandó usted el artículo de esclerosis múltiple. ¿Usted lo mandó o hay que investigarlos No, hay nosotros que hoy? investigar. Ya les digo Ya, que ok. tienen que, o sea, yo solamente les envié síndrome de Guillain-Barré relacionado con Zika y miastenia gravis, 2 artículos de revisión, uno del New England y uno de una revista peruana. Pero necesito que investiguen artículos de revisión de esclerosis múltiple. Si les mando artículos de revisión es porque es teoría como tal, o sea, uno no va a tener más que otro. Esclerosis múltiple, síndrome de Moebius, y neuralgia del trigémino, ¿sí? Que lo había mencionado Susan Cali. En cuanto al trigémino, hay una patología, ¿sí? Es una anomalía de un par craneal que es la neuralgia del trigémino. ¿En qué me voy a enfocar yo para la lección? Etiología, manifestaciones clínicas, pronóstico y tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿ok? Sí, repito, etiología, manifestaciones clínicas, pronóstico y tratamiento farmacológico y no farmacológico. Sí, entiendo y no voy a ser tan difícil con eso, así como el día de hoy. Son preguntas súper fáciles que estoy haciendo. Todo tiene que ver con lo investigado y con la materia, así que nada es, ¿cómo es? Rebuscado, por si acaso. Así que necesito que estudien bien porque están feas las notas. Entonces, ya saben bien, yo hago 2 preguntas, 0, 5, 10 y tienen la opción a una tercera pregunta para poder mejorar la nota, ¿ok? ¿Sí? Entonces, así yo califico, 0, 5, 10. Si es que no llegase a ver ninguna de las 2 preguntas respondidas, tienen la opción a una tercera pregunta para que no se queden con una nota. Esta tercera pregunta tiene el rango máximo de 3 puntos, ¿ok? Listo. Doctor, Cuéntame. disculpe, yo que llegué hasta 5 minutos antes de la clase, no sé por qué no me va a poner nota, no sé a qué se refiere. Fajardo, Unis, no, tú sí estás. A ver, entró tarde, perdón, Yanú Cercado,
Calderón Manuel y Cajo Chauca. Ellos tres entraron tarde. Llano Cercado sí le tomé lección, así que no hay ningún problema, pero Cajo y Manuel Calderón, tengo entendido que a ninguno de los dos le tomé lección el día de hoy, por lo tanto, hoy ellos no tienen lección, pero la próxima semana van a tener lección. ¿Me explico? Asimismo, los que no les tomé el día de hoy lección, la próxima semana ellos van a tener su nota, el doble, ¿sí? O sea, como lección de hoy día y como lección de la próxima semana. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Entonces, para la próxima clase, aparte de estos artículos, revisen la práctica número 3. Vamos a hacer la práctica número 3 que se trata de contracción neuromuscular. Necesito que vean el tema de contracción a ver, déjame revisar. Reobase, cronaxia, fenómeno de Trepe, tetanización y fatiga muscular, ¿ok? Contracción isotónica, isométrica, también necesito que lo revisen. Y eso no es lección, estos términos no son lección, estos términos son parte de la clase de la próxima semana, está dentro del libro de Guyton, no recuerdo si es entre el capítulo 8 o 9 de Guyton, lo pueden revisar ahí. Está entre 7 y 9, no recuerdo exactamente qué capítulo es del Guyton, pero está ahí esa terminología, vamos a hablar sobre eso. Necesito que ya vayan leyendo lo que es potencial de acción, no sé si ya vieron eso en teoría. Potencial de acción. María José Porras, ¿han visto potencial de acción en teoría? Sí, doctor. O sea, el doctor Fernández nos explicó a breve rasgos, pero nos dijo que tenemos que estudiar más a fondo nosotros. Ok, perfecto. Sí, vamos a revisar eso la próxima semana. Ok, listo entonces. Nos vemos el día miércoles. Con ustedes también es a las 8 de la mañana, ¿no? Ajá. Ok, listo entonces. ¿Alguna duda, preguntas? O sea, doctor, para la siguiente clase, ¿qué hay que buscar exactamente? A ver, yo les mandé la semana pasada a investigar esclerosis múltiple, síndrome de Moebius, Guillain-Barré y miastenia gravis. A esto, agrégale neuralgia del trigémino. Repito, artículos de revisión de los últimos 5 años de estos tres investigaciones, 5 investigaciones. Artículos de revisión, así los tienen que buscar. Guillain-Barré y miastenia gravis yo les envié, sí, pero Guillain-Barré fue una investigación de un caso de síndrome de Guillain-Barré asociado a Zika en Colombia, 2017. Necesito que revisen y busquen un artículo de revisión de síndrome de Guillain-Barré. Ok, eso. Y los otros términos pues son parte de la clase, que ya los vayan leyendo para que se vayan familiarizando. Hay uno que se llama cronaxia, que es facilito. ¿Qué significa cronaxia? Cronos. ¿Alguien sabe qué es Cronos? ¿Quién es Cronos? Sí, el dios del tiempo. El dios del tiempo, exactamente. Yo me puse loco una vez que vi algunas imágenes del dios del tiempo con Cupido, en donde mencionaba Pierre Mignard en 1612, que lo tengo acá agarrado. En el siglo XVII sale este cuadro en donde menciona que el amor lo vence todo, pero el tiempo vence el amor. Entonces, para los románticos, busquen este cuadro, los que quieran ver y observar. Hay 3 tipos de cuadros en donde sale Cronos no es Valentín, perdón, ¿cómo se llama? Con Cupido, en donde Cupido chiquito le corta las alas, pues no, y esto le da a entender de que pues es un Cupido que tiene que poner los pies sobre la tierra y no estar flechando a cualquiera por ahí, pues no. Entonces, si ustedes están interesados en poder leer algo más allá, qué romántico me puse, ¿no? Pero sí, si es que es algo que quisieran ustedes leer, es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Denota mucho el tema de que el tiempo y la experiencia hacen aprender en temas de que pues te hacen caer y te enseña que Cupido es muy joven como para estar por ahí flechándolo. Y esto te da a entender de que cuando llega el amor tiene que estar muy maduro una persona, ¿no? Listo. Nada más con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Ok, cuídense. Chao, chao.